Mi nombre es David Berovilla, enfermero de Clínica Pasteur y me desempeño en el Centro de Rehabilitación junto a la licenciada Rosario Bulló, kinesióloga respiratoria del Centro de Rehabilitación, y vamos a abordar la temática del manejo de la traqueostomía para la capacitación CERFIN, competencias de enfermería en rehabilitación física y neurológica. Comencemos por definir traqueostomía. La traqueostomía es la apertura de un ostoma en la tráquea con el fin de establecer una vía artificial para asegurar la ventilación del paciente. Se utilizan cuando las vías aéreas naturales no son capaces de cumplir satisfactoriamente sus funciones o cuando exista el riesgo de que esto ocurra. Si observamos la imagen en el ángulo inferior derecho de la diapositiva, encontramos un esquema de corte sagital de cabeza y cuello donde se observa la cavidad oral y hacia abajo la laringe y la tráquea. Allí es donde se realiza la apertura del ostoma para colocar la cánula de traqueostomía que en la imagen se ve de color celeste. Un repaso anatómico de la vía aérea natural. Recordaremos que se divide en dos, vía aérea superior y vía aérea inferior separadas por las cuerdas vocales. La vía aérea superior consta de la cavidad nasal y la cavidad oral por delante, separadas por el paladar óseo y por el paladar blando que culmina en la úvula, comúnmente conocida como campanita. Y hacia atrás, la nasofaringe y orofaringe. Inmediatamente por debajo de la boca inicia la laringe y hacia atrás se corresponde con una porción de la faringe llamada laringofaringe. En celeste observamos un cartílago en forma diagonal que parte de la base de la lengua hacia arriba y hacia atrás, que se llama epiglotis, y más abajo cartílago tiroides. A su vez se ven en la pared laringea una línea horizontal que corresponde a las cuerdas vocales derechas. En la vía inferior inicia por debajo de las cuerdas vocales y se encuentra constituida por la parte inferior de la laringe, incluido el cartílago tiroides y cricoides, a nivel de C6 y C7, y luego la tráquea y el árbol bronquial. La tráquea está compuesta por anillos cartilaginosos incompletos en forma de C. Por delante es cartílago y músculo liso por detrás. En la imagen del medio vemos la vía aérea inferior con un plano frontal. Se observa la tráquea que se divide en dos bronquios fuentes. En el punto de bifurcación se llama carina. En esta diapositiva vamos a comparar dos tipos diferentes de la vía aérea artificial. Tubo orotraqueal a la izquierda y tubo de traqueostomía a la derecha. Como podemos ver, el tubo orotraqueal es más largo y atraviesa más espacios anatómicos, desde la boca hasta la tráquea. La cánula de traqueostomía es más corta y atraviesa solo la piel y tegumentos del cuello y el tercer y cuarto anillo cartilaginoso de la tráquea. En esta filmina, en relación a la filmina anterior, podemos observar dos pacientes diferentes. El de la izquierda tiene un tubo orotraqueal y el de la derecha una cánula de traqueostomía. Por favor, tómense un momento para observar las diferencias entre los dos. Si pudieron observar, el paciente de la derecha presenta su boca libre y el paciente de la izquierda presenta su boca invadida por el tubo. Así también las cuerdas vocales del paciente de la izquierda están atravesadas, mientras que las cuerdas vocales del paciente de la derecha están libres. Por lo tanto, podemos deducir que la cánula de traqueostomía en relación al tubo orotraqueal presenta beneficios. Primero, mejora el manejo de las secreciones, ya que el paciente puede deglutir y permite la higiene bucal mucho más fácil. Disminuye el daño de la laringe, puesto que la traqueostomía no atraviesa la laringe y el tubo sí. Favorece el destete de la ventilación mecánica, lo que significa que es más sencillo para el paciente poder volver a respirar por sus propios medios a través de un tubo corto que a través de un tubo largo. Favorece la deglución porque la boca no está atravesada por el tubo. Favorece la fonación porque la boca y las cuerdas vocales están libres. Todo esto mejora el confort del paciente.
cánula de traqueostomía es un dispositivo de vía aérea artificial corto que tiene dos porciones, una horizontal y otra vertical, separadas por un ángulo que puede ser más o menos pronunciado según el tipo de cánula. La porción horizontal se inicia con el conector universal marcado por un círculo rojo. Este mide 15 milímetros de diámetro y sirve para poder conectar con dispositivos médicos tales como ventiladores mecánicos, AMBU o nebulizadores que tienen la medida exacta. Si continuamos hacia la derecha recorriendo el tubo, primero observamos las aletas horizontales. En ellas se ajusta la cinta de sujeción de la cánula al cuello para evitar que se salga del lugar. Continuamos hacia la derecha por la porción intratorácica. En su extremo distal se observa un globo que se llama balón. Este se insufla con aire y sirve como neumotaponamiento para evitar que el aire del pulmón salga por la boca o para evitar que las secreciones de la boca caigan al pulmón. Este balón está conectado con un tutor externo y una válvula también señalado con un círculo rojo que sirve para inflar el balón interno y medir la presión que debe ser correcta. A lo largo de todo el tubo de traqueostomía se observa una línea celeste que se llama línea radioopaca. Sirve para poder ver la ubicación de la cánula en una radiografía. En esta cánula también encontramos otra sonda delgada adherida a la cánula que finaliza por encima del balón, llamada puerto subglótico, y nos sirve para aspirar las secreciones que bajan de la boca, que quedan acumuladas por encima del balón. En esta diapositiva observamos un esquema dibujado de una cánula de traqueostomía interpretando un cuello, y en la imagen de la derecha observamos la cánula de traqueostomía colocada en su región topográfica. Se observa entonces el conector universal extratorácico, o sea, por fuera del paciente, que nos sirve de acceso a la vía aérea, y a su vez se observa el balón inflado como neumotaponamiento. A continuación describiremos los diferentes tipos de cánula de traqueostomía. Estas dos primeras cánulas que observamos son cánulas con balón. Entre ellas se diferencian por ser la de la izquierda, cánula convencional, cuya aleta es fija y el largo es no variable. Y la de la derecha, la aleta es móvil, lo que la convierte en una cánula de largo variable. Se puede modificar acorde al paciente y a la anatomía del cuello. Por ejemplo, en un paciente con panículo adiposo aumentado, será necesario correr las aletas de fijación hacia el conector universal. En un paciente con cuello delgado, será necesario correrlo hacia el balón. En esta diapositiva observamos dos cánulas con puerto subglótico. Son cánulas similares de diferente marca, en las que se observa el balón de neumotaponamiento y una sonda adherida al borde de la cánula cuyo extremo distal finaliza por encima del balón. Esta cánula es conocida como cánula fonatoria o tipo Bielsatsky. Es una cánula que no tiene balón de neumotaponamiento y tiene diferentes elementos: la endocánula, el conector universal y la válvula fonatoria. En esta diapositiva observamos la funcionalidad de los distintos tipos de cánula. Las cánulas con balón se indican para evitar aspiración o para aplicar presión positiva. Las cánulas sin balón nos sirven para aplicar ventilación a fuga y permite la fonación. Las cánulas con aspiración subglótica las indicamos en pacientes que tengan abundante cantidad de secreciones y sea necesario remover el lago faríngeo constantemente, o para utilizar en la rehabilitación de la deglución colocando jet de aire comprimido. Hola, ¿cómo están? Esta parte de la clase la voy a dar yo. Mi nombre es Rosario Bulló. Soy kinesióloga especialista en kinesiología cardiorrespiratoria y me desempeño en el Centro de Rehabilitación de la Clínica Pasteur. Y abordaremos la segunda parte de la clase con los cuidados que hay que tener con los pacientes con cánula de traqueostomía.
En definitiva, los cuidados que tenemos que tener con la cánula de traqueostomía se podrían resumir en 6. Hay que procurar que no se salga, hay que procurar que no se tape, que no lesione la piel, que no se desinfle ni se sobreinfle, que no se rompa ni se extravíen sus elementos y procurar también cuidar el ostoma. En las siguientes filminas abordaremos los 6 puntos nombrados anteriormente. En el primer punto dijimos que hay que procurar que no se salga la cánula de traqueostomía. Con este fin, las aletas horizontales de la cánula presentan 2 orificios, uno a cada lado, por donde se pasa la sujeción que rodea el cuello. También lo llamamos collarín. Fíjense en la imagen, a la izquierda, en un tono celeste, podemos observar la sujeción que viene de fábrica por lo general en las cánulas de traqueostomía. Es de material lavable y tiene velcros en sus extremos. Sin embargo, cuando se ensucia o se rompe, se debe cambiar. En su lugar se recomienda tener collarines de repuesto o usar las vendas como vemos a la derecha en la imagen. Esas vendas son especiales ya que no modifican su longitud ante la tensión o el estiramiento, y esto le da mayor seguridad a la sujeción. Se debe colocar teniendo en cuenta que pasen 2 dedos entre la piel y la venda. Es importante saber también que en ciertas ocasiones hay pacientes con excitación psicomotriz y se deben contener las manos para evitar que se arranquen las vías, las sondas o las cánulas y se lesione y genere alguna complicación. Como vemos en la imagen, el paciente tiene en sus muñecas y en sus pies una sujeción. El punto número 2 de los cuidados es procurar que no se tape la cánula de traqueostomía. Esto sería letal para el paciente o generaría una corrida en el personal de salud que se podría haber evitado. En la imagen tenemos diferentes elementos que son fundamentales para lograr este objetivo. Los 2 elementos de la izquierda son humidificadores. El de arriba es un humidificador pasivo y el de abajo se lo llama sistema de humidificador activo. Ambos serán abordados más profundamente en la próxima clase. Sin embargo, es importante saber, como vemos en la imagen de la derecha, que sin ellos el paciente estará respirando aire frío y seco, ya que la nariz está bypaseada. La función de la nariz es humidificar y calentar el aire que ingresa. Fijémonos en la imagen que el aire está ingresando por la cánula de traqueostomía, bypaseando la nariz. No está entrando aire caliente ni húmedo. Por eso usamos estos dispositivos que humedecen y calientan el aire inspirado, haciendo que las secreciones sean más fluidas y evitando que se acumulen tapones mucosos en el interior de la luz del tubo, ya que esto pondría en riesgo la vida del paciente. La imagen que vemos en el medio arriba es un trash care, que es una sonda de aspiración recubierta por una bolsa, lo que facilita su manipulación sin tener que utilizar técnica estéril para aspirar las secreciones. En la imagen de abajo en el medio observamos un paciente con traqueostomía conectado al sistema de humidificación activa. En esta imagen observamos nuevamente el sistema cerrado de aspiración de secreciones o trash care. Vemos a su derecha el conector universal que se conecta con la cánula de traqueostomía. A su vez, en diagonal hacia arriba, desde el conector universal, sale otro conector a donde se conecta el ventilador en caso de estar un paciente ventilado o el humidificador activo o pasivo en caso de estar el paciente ventilando espontáneamente. Hacia la izquierda se ve la sonda enrollada recubierta por una bolsa que protege, es una bolsa protectora y finaliza en la válvula. Es una válvula que se presiona, al presionar permite aspirar las secreciones y al soltar se corta la aspiración.
Entonces, ¿cuáles son los pasos para aspirar secreciones? El primero es abrir el sistema de aspiración de secreciones de la pared y asegurar que tenga presión negativa. Luego es conectar la tubuladura de aspiración al extremo del circuito y abrir la válvula de seguridad. Esa válvula de seguridad que les nombré, si la giramos, se abre y luego al finalizar la aspiración de secreciones la volvemos a girar para cerrar. Bien, el punto 3 es abrir la válvula de seguridad girándola. El punto 4 es introducir el catéter. El catéter debe ser premedido, no debe superar los 0,5 milímetros desde el extremo de la cánula para evitar la lesión de la mucosa traqueal. Y se debe girar el catéter de aspiración al introducirlo para disminuir la fricción y el daño del epitelio. Luego, aspirar y retirar sujetando siempre la cánula para evitar lesionar y que se salga. El punto número 3 de los cuidados de la cánula de traqueostomía es procurar que no lesione, ya que la sujeción de la cánula está en contacto permanente con la piel y esto puede irritar y ulcerar, como se ve en la imagen de la derecha. Por este motivo, como vimos previamente, el collarín no debe estar muy ajustado. Debemos poder pasar 2 dedos entre la piel y la sujeción. Por otra parte, no es poco común que suceda que el borde inferior de las aletas de la cánula impacten sobre la piel anterior del cuello, lesionándola. Para esto se coloca una gasa abierta en forma de pantalón o de B corta, como se observa en la imagen central, y la de la izquierda una vella colocada. La misma debe permanecer limpia y seca. El cuarto punto en los cuidados de traqueostomía es procurar que no se desinfle ni se sobreinfle. Nos estamos refiriendo a la presión del balón de neumotaponamiento. El balón debe estar inflado a una presión de 20 a 25 milímetros de mercurio o de 25 a 35 centímetros de agua. Para controlar esto utilizamos el Endotest, que es un dispositivo específico de los cuidados respiratorios que insufla aire y a su vez mide la presión interna. Esta presión debe ser cuidada exhaustivamente, ya que el aumento de la misma puede generar lesiones en la mucosa que tienen consecuencias gravísimas para el paciente, como es la traqueomalacia. A su vez, el desinflado del mismo puede traer complicaciones ventilatorias en un paciente con ventilación mecánica debido a que se produce fuga de aire o caída de las secreciones de la boca a la vía aérea inferior, con la consecuencia posible de una neumonía. Un cuidado importante que debemos tener es procurar que no se rompa la cánula de traqueostomía ni se extravíen sus elementos. Cualquier ruptura de la cánula puede traer aparejado un cambio de urgencia, que es una situación poco controlada o puede traer también una complicación clínica. Si observamos en la imagen de la izquierda, es una paciente con una cánula de traqueostomía. Tiene filtro, una humidificación pasiva conectado al oxígeno y el tracker colocado. Como ven, los elementos son largos y se pueden enganchar con las otras estructuras del entorno, como la mesa, las barandas de la cama, la ropa, incluso partes del cuerpo del paciente como los brazos. Por otro lado, los pacientes suelen tironear de los mismos y de esta forma pueden generar una ruptura o, lo que es más grave aún, una lesión. Para evitar esto, solemos hacer un rulo en el tracker y colocar las ondas de aspiración subglótica y el tutor del balón por dentro de la remera, como se ve en la imagen de la derecha. Respecto al cuidado de los elementos, tengamos en cuenta que las cánulas fonatorias o Biesalski están conformadas por varias partes y es muy común que éstas se extravíen. Así que hay que estar muy atentos en los cambios de sábana, sobre todo, que no hayan quedado estos elementos dentro de las sábanas. Para eso, antes de los cambios y antes del baño, hay que guardarlos previamente en el frasquito correspondiente. El último punto es cuidar el ostoma. El ostoma es el orificio que comunica la vía aérea del paciente con el exterior a través de la piel del cuello. El ostoma debe permanecer limpio y seco para evitar infecciones del sitio quirúrgico y lesiones en la piel.
Para higienizar el ostoma debemos retirar la gasa que lo protege, higienizarlo con gasa estéril con solución antiséptica desde los bordes del mismo hacia la periferia, cambiando el sector de la gasa utilizada cada vez que limpiamos otro sector del ostoma. Una vez que dimos vuelta alrededor de toda la piel del mismo, colocamos nuevamente una gasa cortada en forma de pantalón, como se observa en la imagen. Es sumamente importante que el collarín también permanezca seco. No nos olvidemos de cambiarlo cada vez que se baña un paciente. Habiendo terminado con los cuidados de la traqueostomía fundamentales, vamos a abordar un tema sumamente importante en un centro de rehabilitación, que es la colaboración del enfermero o enfermera con las terapias. Los pacientes en un centro de rehabilitación están en actividad permanente. Una de las actividades principales en pacientes con traqueostomía es la terapia respiratoria deglutoria, llevada a cabo por kinesiólogos y fonoaudiólogos. Hay diferentes situaciones en las que podemos encontrar a nuestro paciente traqueostomizado: en asistencia ventilatoria mecánica o ventilando espontáneamente a través de la cánula. En asistencia ventilatoria mecánica puede estar conectado al respirador sin interrupción o puede estar cumpliendo un plan de destete del respirador o weaning, esto es, por momentos conectado y por momentos ventilando espontáneamente. Una tercera situación del uso del ventilador en pacientes traqueostomizados es la realización de ventilación a fuga, que es parte de la terapia con fonoaudiología y kinesiología respiratoria para entrenar nuevamente fonación y deglución. Al paciente que ventila espontáneamente podrán encontrarlo con cánula convencional con balón inflado, con cánula convencional con vía aérea funcionalizada o cursando un Blue Test con cánula o con cánula fonatoria. Serían las 4 situaciones más comunes. En las próximas filminas vamos a abordar cada punto de estos descriptos. Empezaremos con los pacientes en asistencia ventilatoria mecánica. Observando las imágenes, en la primera de la izquierda encontramos a una paciente conectada al ventilador de manera ininterrumpida. Esto quiere decir que la paciente precisa del ventilador las 24 horas del día. Sin embargo, podemos observar que la paciente concurre al gimnasio y sale a las terapias con el mismo. Es necesario entonces que el enfermero o enfermera esté preparado para higienizar, vestir a la paciente con ventilador para poder asistir a las terapias que corresponden. Las dos imágenes siguientes muestran a una paciente que por momentos está conectada al respirador y en otros sale a la galería sin el mismo. En este caso estamos hablando de una paciente que está cumpliendo plan de weaning o de destete del ventilador. Esta situación es muy común en el centro de rehabilitación, ya que los pacientes se entrenan de esta forma para respirar nuevamente solos. En la tercera imagen se muestra un esquema de un paciente conectado a asistencia ventilatoria mecánica realizando ventilación a fuga. Durante este proceso se observa el ventilador dibujado en rosado con las tubuladoras en azul y la cánula de traqueostomía que ingresa a la tráquea del paciente y se ve que el balón en este esquema está desinflado. Por lo tanto, el respirador inyecta aire a los pulmones y luego ese aire asciende hacia la boca, atravesando las cuerdas vocales. Esto permite que el paciente fone nuevamente. En las próximas filminas hablaremos del paciente en ventilación espontánea. Esto significa que respira por sus propios medios. Aunque tenga la cánula de traqueostomía, respira a través de ella, pero utilizando su propia bomba muscular respiratoria, sin necesidad de utilizar la asistencia ventilatoria mecánica. Vamos a diferenciar 4 situaciones que son las más comunes de hallar en el centro de rehabilitación. En esta primera, la paciente está con cánula de traqueostomía convencional con puerto subglótico con el balón inflado. Es lo más común. En la imagen vemos además que la paciente tiene el filtro o humidificador pasivo conectado al oxígeno. Puede estar con o sin oxígeno. Y el trash care, que es el sistema cerrado de aspiración de secreciones. Deberíamos estar alertas a los signos de alarma.
Que el paciente pueda hablar o hacer sonidos no debería suceder, ya que el balón de neumotaponamiento debería estar inflado. En caso de hallar o escuchar hablar o hacer sonidos, se debería insuflar el balón a la presión correspondiente. Otro signo de alarma puede ser la falta de aire, que podría significar oclusión de la cánula por secreciones, por algún tapón o por algún cuerpo extraño. Se podría probar de aspirar las secreciones. En caso de que continúe la situación, dar aviso al médico o también al kinesiólogo respiratorio. También podemos observar accesos de tos que podrían estar significando también balón desinflado o secreciones abundantes en la vía aérea. La segunda situación del paciente en ventilación espontánea, que es muy común también en el centro de rehabilitación, es el paciente con cánula convencional con vía aérea funcionalizada. Esto es, balón desinflado con oclusión de la cánula. Esto intentaría imitar una vía aérea natural. Veamos en la imagen que el paciente tiene la cánula de traqueostomía convencional, pero está ocluida con un tapón donde está señalizado con un círculo rojo. Esto simularía la normalidad de la vía aérea. El paciente en esta situación se encuentra respirando por su vía aérea superior natural. Es importantísimo señalar que en estos casos está terminantemente prohibido inflar el balón, puesto que si inflamos el balón, el paciente no podrá respirar por ningún lado, ni por la nariz ni por la cánula que la tiene tapada. La tercera situación en ventilación espontánea con cánula de traqueostomía es el paciente con cánula fonatoria. Las cánulas fonatorias o de tipo Wiesalski son cánulas que no tienen balón. Tienen además una endocánula o camisa que se recambia para facilitar su higiene. Tienen un conector universal que en la imagen de arriba está en rojo, la válvula fonatoria y la tapa de baño. En la foto de abajo se puede observar a un paciente con la cánula fonatoria que tiene colocada además la válvula fonatoria. Esta es una válvula unidireccional que permite el ingreso de aire a través de la misma, pero no permite la salida a través de ella. Al no tener el balón, la cánula, el aire puede salir por vía natural, permitiendo así la fonación. Por último, una situación especial que se puede dar con los pacientes con cánula de traqueostomía es que estén cursando Blue Test. El Blue Test es una evaluación que realizamos los kinesiólogos respiratorios o los fonoaudiólogos que nos sirve para saber si el paciente se aspira su propia saliva. Lo que se realiza es la tinción de la lengua con un colorante de torta azul. Previamente se debe funcionalizar la vía aérea del paciente, o sea, desinflar el balón y ocluir la cánula. Luego se aspiran las secreciones por cánula de traqueostomía y se observa si la coloración es transparente o está teñida de azul. Si las secreciones aspiradas por cánula de traqueostomía vienen azules, nos está indicando el pasaje de la tinción de la boca hacia la vía aérea inferior. Este es un indicador que nos sirve para planear la terapéutica y plantear objetivos en la rehabilitación de la deglución. Con esto nos despedimos, esperamos que les haya servido, les damos las gracias por su atención y hasta la próxima.